Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, pero hoy es un día demasiado especial. Tenemos tres invitados. Guillermo Domínguez es doctor, ¿no?, en pedagogía, ha sido vicerrector decano de la Universidad Pablo Olavide. Esto queda en Sevilla, ¿no? España. Pero vicerrector he sido de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Ah, sí? Y luego decano de Ciencias Sociales en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y ahorita es el director de la Cátedra Iberoamericana en Derechos Humanos. Que está configurado por 30 universidades de 19 países y que vamos a organizar, luego explicaremos, el segundo Congreso Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, aquí en Colombia, en Bogotá. Bueno, también tenemos al doctor Gregorio Ordaz, secretario general de del Congreso de la República, y pues todo el mundo lo conoce. Yo creo que es de los hombres más conocidos que hay en Colombia. ¿O no? ¿Qué más nos tiene que decir, doctor Gregorio? Yo lo que quiero es celebrar, primero, que esta es la segunda oportunidad en 7 años que me permiten estar en Pido la Palabra. No fue posible antes. Y segundo, que de verdad este es un evento magno, muy importante, de mucha trascendencia, y desde ahora se vislumbra que los efectos van a ser también profundos. Esto lleva una preparación casi de 1 año, y con las mejores ejecutorias, los mejores exponentes, y creo que la causa de los derechos humanos merece todo lo mejor. Pero también tenemos al vicedefensor del pueblo en Colombia, el doctor Luis Andrés Fajardo. ¿Qué nos tiene que decir, doctor? Pues Guillermo, en primer lugar agradecerle a usted por esta invitación, qué agradable estar en Pido la Palabra. En segundo lugar, aprovecho para presentarme, como usted me lo pidió inicialmente. En la Defensoría del Pueblo, por orden constitucional, nos encargamos de proteger los derechos humanos y lo hacemos en cabeza del señor defensor, el doctor Carlos Camargo. Luego viene una estructura en la cual me corresponde a mí ayudarle al señor defensor con la coordinación de lo misional. Ese es el rol de la Vicedefensoría del Pueblo. Yo soy pastuso, dedicado al tema de los derechos humanos desde hace ya casi 25 o 20 años. Fui magistrado auxiliar de la Corte Constitucional 5 años antes de entrar justamente a la Defensoría del Pueblo. Y ahí el trabajo es un trabajo magnífico, parte importante de lo que hacemos. Parte importante de la apuesta de Carlos Camargo ha sido impulsar el tema académico. Por eso hace 1 año hicimos parte del Congreso de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos. Y a partir de ese momento planteamos justamente esa relación casi que inescindible que debe existir entre la práctica y la educación. El ejercicio constante de la defensa de los derechos humanos que se hace por las instituciones nacionales de derechos humanos, que son las defensorías del pueblo, debe servir como fuente fundamental para que la educación en derechos humanos no solamente sea teóricamente profunda, sino que sea también una educación práctica, una educación eficiente, que conozca no solamente las grandes teorías alemanas de los derechos humanos, sino las realidades de las veredas que existen en el Chocó y cerca del Guaviare, que analicen esas dificultades concretas, no solo en Colombia, por supuesto, y por eso se ha hecho un esfuerzo enorme, importante, por parte de la Red Iberoamericana para invitar a las defensorías del pueblo de varios países de Latinoamérica para que hagamos parte de esta red y para que sigamos contribuyendo en una educación adecuada y efectiva en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Bueno, pero dejemos al doctor Guillermo Domínguez que nos explique qué está haciendo en Colombia y por qué se va a realizar el Congreso Iberoamericano de la Cátedra de Derechos Humanos y Paz Social. Bueno, se va a celebrar en Colombia porque 2 personas, un rector y un decano, dijeron cuando estábamos en la clausura que les interesaba participar en Colombia y que fuera Colombia y Bogotá concretamente la sede del segundo congreso. Y ahí intervino precisamente la Defensoría diciendo que ellos apoyaban, que han sido los grandes apoyadores, aparte de el CAEL, ¿no? Pero es importante contarle a los colombianos en qué consiste la cátedra, porque realmente esto es nuevo para nosotros.
Bueno, hay muchas cátedras en la universidad en este momento, hay muchas cátedras, ¿no? Yo creo que lo que más importante, y cátedras de derechos humanos hay muchas también, incluso cátedras de la UNESCO, por ejemplo, la de Uruguay, la de Costa Rica. Sin embargo, no hay nadie que haya trabajado el tema de la educación en derechos humanos. Y la educación en derechos humanos como un instrumento clave para justicia, paz social, como yo hablé con don Gregorio cuando estuvimos juntos, que yo creo que fue lo que dio lugar a que profundizáramos en este congreso. Entonces, para nosotros es muy importante llamar la atención sobre el potencial que tiene la educación para poder prevenir que no se infrinjan los derechos humanos, defender para que no se vulneren los derechos humanos y, por otra parte, luchar por los derechos humanos allí donde estén. Por lo tanto, la educación para nosotros es el eje que nos lleva a la defensa de los derechos humanos como objetivo final o finalidad. Pero el Congreso tomó esto en serio, el Congreso de la República. Por ahí la plenaria del Senado aprobó el respaldo a este Congreso. Cuéntenos, doctor Gregorio, en qué es lo que está haciendo el Congreso de la República y sobre todo una institución que usted dirige, que es muy importante, que se llama el Centro Alto de Estudios Legislativos, CAEL. Sí, Griselio, muchas gracias. De verdad que no fue nada difícil. Cuando tú mismo nos sentaste a hablar con Guillermo, enseguida entramos en sintonía y vimos que el tema general de la educación es algo que nosotros en Colombia tenemos un déficit, tanto de entendimiento como un déficit legislativo, para que eso realmente se convierta en factor de transformación positiva de la sociedad. Hemos vivido más en el formalismo de la educación que la educación para transformar. Y llevamos a la plenaria y no tuvo mayor discusión, todo el mundo estuvo de acuerdo, fue unánime la votación en favor de la proposición para que la institución Congreso de la República entrara oficialmente, no a auspiciar, sino a participar decididamente en los contenidos y en ayudar en la organización. Eso, aquí hay una expectativa muy grande entre los congresistas, no solamente los de la Comisión Sexta, que son los que del tema de educación, porque eso es transversal a todo. Y como viene acompañado del asunto de los derechos humanos, eso es un tema de la plenaria, no de una comisión. Allí en la plenaria se analizó, se discutió, se aprobó y ellos también están ganosos de asistir, pero la temporada electoral se interpone y de conocer las conclusiones en un informe que se ha de presentar en plenaria. No es mandarle una cosa al correo electrónico, entregarle una cartilla, no. Un informe de los resultados de la actividad que se desarrolle la próxima semana para que la plenaria vea ahí qué asume que pueda hacer por la vía del control político o qué asume y que se pueda hacer por la vía de la legislación. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra. Señor Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo en Colombia es una de las instituciones más queridas por el pueblo colombiano. Cuéntenos qué hace la Defensoría y cómo va a participar la Defensoría del Pueblo de Iberoamérica en el Congreso Iberoamericano. ¿Cómo va a ser esa participación? Muy importante, Griselio. Porque además se va a hacer el Congreso en la Defensoría del Pueblo. Claro. Bueno, lo primero que hay que decir es que parte del mandato constitucional que tiene la Defensoría no es solamente hacer su informe ante la Cámara o velar por los derechos en territorio, es la promoción y divulgación de los derechos. Ese es el rol fundamental que el constituyente le dio a la Defensoría. Y eso se convierte claramente en un tema de pedagogía de derechos humanos. Por eso el señor Defensor del Pueblo, paralelamente a lo que ha venido haciendo el Congreso con el CAEL, también en la Defensoría del Pueblo tenemos nuestro Centro de Estudios de Derechos Humanos, un centro de investigación, un centro
en el que estamos haciendo convenios con universidades para sacar adelante programas de alto nivel educativo con nuestra información. Allí es donde entramos justamente a la red, donde nos interesa ser parte de esta educación iberoamericana en derechos humanos y empezamos a hacerlo a través de convenios, pero sobre todo, en este caso, promoviendo y colaborando con esta red iberoamericana. Por eso propusimos nuestro espacio, que es el espacio del pueblo, que es la Defensoría del Pueblo. Tenemos un auditorio, el Auditorio Alfredo Molano, al cual quedan invitados, por supuesto, todos los ciudadanos que quieran participar en este evento tan importante. Una pregunta, ¿la entrada es libre? La entrada es libre, claro. Había que inscribirse. En dos fases. La primera fase, lunes, martes y miércoles, solamente es para diputados, parlamento y los profesores universitarios, por decirlo de alguna forma, invitados, pero en cambio el 13 por la tarde y el 14 es libre para todo el que quiera venir y conectarse. Es bueno explicarle a los colombianos porque la gente me ha venido preguntando cómo hacen para participar del Congreso. Inclusive hay una universidad que se llama la Gran Colombia que quiere participar y llevar sus estudiantes allí al Congreso. Claro, muy importante. O sea, El ¿qué 13 y podemos 14 es un congreso libre, abierto, con una participación mucho más, digamos, de unos temas mucho más amplios, mientras que la primera parte es la reunión de la cátedra donde las universidades van a estar hablando. Yo creo que es muy importante que el doctor Guillermo narre un poquito cuál va a ser justamente la metodología. Pero, doctor Guillermo, realmente explíquenos claramente, que quede muy bien entendido para todo el país, cuál es la finalidad de la red realmente, qué respaldos tiene, qué busca en América Latina y el Caribe y en Iberoamérica, qué personajes vienen al Congreso. Vamos a ver, la cátedra surge porque hay un mandato de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, de los ministros de Educación, de poner en marcha proyectos de pedagogía en derechos humanos. Sin embargo, 6 meses después no hay más que algún que otro proyecto de derechos humanos, con lo cual está todo lleno de derechos humanos y hay un vacío claro que es la educación es clave para lo que he dicho antes, de defender, luchar, etcétera, por los derechos humanos. Entonces, el objetivo en aquel primer congreso fue, que estuvo precisamente Luis allí, fue fundamentalmente darnos a conocer. Aquí estamos. ¿Cuántos estamos? Estamos 28 universidades. ¿De cuántos países? De 17. ¿Estamos de acuerdo en poner en marcha la educación como un instrumento de cambio clave? Sí, vamos adelante. Póngame un ejemplo. ¿Qué universidades, por ejemplo, está la Universidad de México? ¿Qué Universidad de México? ¿Qué Universidad de Colombia, por ejemplo? De México tenemos la UNAM y la UPAEP. De Argentina, por cono, tenemos la UBA y tenemos la de Córdoba. O sea, que son universidades potentes. Y luego, a nivel de Colombia, y en Colombia tenemos la Universidad del Rosario, pero sobre todo la UNAL. La Universidad Nacional. Y ahí ayuda mucho Diana en todo lo que estamos haciendo. Y el otro elemento importante es la Universidad Pedagógica, donde está muy implicado el rector y Sandra, que es la que está ayudando. Entonces, esas son las dos universidades. Lo cual, a ver, aquí hay dos cosas importantes. Nosotros no queremos ser 854 universidades, ¿vale? Nosotros queremos 2 o 3 universidades nada más de cada país, pero muy comprometidas en movimientos a favor de los derechos humanos. Como somos universidades, somos organizaciones de educación. Y ese es el instrumento clave. O sea, nosotros no podemos meternos a romper el rol del Parlamento o del defensor. No, nosotros tenemos nuestro rol. Y por esa razón, con Luis, quedamos desde el principio que había 2 patas. Por un lado, el grupo de defensores del pueblo con los cuales yo he trabajado, que están directamente relacionados con lo que yo llamo la trinchera de los recursos humanos, es decir, que saben qué está pasando en la trinchera, en la raíz del día a día, las alertas famosas que habéis hecho vosotros, y por otra parte la gente de la academia, que suelen ser abogados y educadores. Bueno, pero cuéntenos qué personajes vienen de la vida internacional al Congreso, que empieza el lunes, ¿no? Sí. 11 de septiembre. Bueno, el objetivo entonces del Congreso es poner en común 60 expertos internacionales de 17 países para que veamos... ¿60? Sí. Eso es algo muy importante. No, hay apuntados ahora mismo ahí 180, me parece, profesores de universidad, sin contar los parlamentarios que puedan asistir y los defensores. Y, por otra parte, nos parece el objetivo clave presentar lo que estamos haciendo y que la gente que quiera, por ejemplo, esa universidad que usted acaba de nombrar, puede decir, oye, yo quiero participar en esto, yo quiero ser parte de la red.
y estamos abiertos a que sean parte de la red. No llegar a un número 50, sino a un número 20, pero bien comprometido. Pero lo que me entendí yo es que viene a la instalación un delegado del secretario general de Naciones Unidas. Sí. Viene el presidente de las comisiones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Edgar Corzo, que es profesor de la UNAM, y como profesor de la UNAM, nuestro también, es ahora también parte de nuestra estación. Pero también va a venir Félix García Lausín, que es el secretario del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, de los presidentes de gobierno de Iberoamérica. ¿Qué más? Pues podríamos hablar después, tenemos a la Asociación de Universidades de Posgrado, la UIP, tenemos también, bueno, lógicamente, Kyle, que nos ha ayudado desde el principio, pero también tenemos... Pero además a Gregorio, ¿cómo se vinculó el Congreso de la República? Porque dice que no es solamente respaldarlo con algo, sino la metida completa del Congreso de la República en el Congreso Iberoamericano de la cátedra. Es un compromiso y es una vocación de los congresistas, de las directivas que estaban cuando comenzamos y de las que están ahora mucho más. Se trata es que haya un trabajo legislativo vivencial, que no nos quedemos ahí haciendo unas leyes, publicando unas gacetas, discutiendo unos artículos o haciendo un control político, sino que el Congreso, como la institución más representativa de la democracia, se involucre allá en el escenario donde está ocurriendo lo que ocurre aquí en Colombia y en otros países. Tenemos una ventaja grandísima y es una institución hecha en el Constituyente del 91 para esa tarea que es la Defensoría del Pueblo. Entonces allí nosotros nos coordinamos y lo que salga de las conclusiones que deba asumir el Congreso de la República lo vamos a presentar en un informe y lo vamos a convertir en decisiones políticas. Yo quisiera añadir, porque esto fue el principio de nuestra amistad, como diría en la película, quisiera añadir que fue precisamente en esa primera reunión que tuvimos donde yo visualicé algo que era fundamental, y era, nosotros vamos, el proyecto, que ahora hablaremos del proyecto europeo, es el derecho a educación, pero el derecho en general a la educación universitaria de las clases sociales más desfavorecidas, que era un momento importante. Y visualizamos algo que era muy importante, y es, bueno, esto puede ser debate, reflexión académica, los defensores nos pueden decir lo que está pasando, pero nosotros queremos ir más allá y queremos ir en la línea que con Gregorio estuvimos hablando, de ver si podemos hacer un marco legislativo para toda Iberoamérica y Latinoamérica, en donde empiece la gente a debatir en los parlamentos cómo se puede promocionar en las clases más desfavorecidas el que llegue a la universidad. Hay un dato y termino con esto. Desde que ha aparecido el COVID, la clase media ha disminuido, no va a la universidad en un 30% menos, y prácticamente ha desaparecido la clase baja en las universidades. Creo que eso es importantísimo. Perdón, y esos son datos de la UNESCO. Doctor Guillermo, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Señor defensor, están confirmados varios defensores de Iberoamérica. ¿Qué le podemos decir a los colombianos sobre esta parte que es muy importante? En serio, eso es clave decirlo. Tenemos 10 defensores del pueblo que representan básicamente todo el continente americano y tenemos además una buena representación de Europa, España y Portugal, lo cual nos permite claramente tener una visión de que efectivamente la Defensoría del Pueblo, las instituciones de derechos humanos están no solamente interesadas, sino que hace parte de su obligación participar. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, Argentina, tienen una participación muy activa y de hecho han venido colaborando en la formación de este evento. ¿Por qué es tan importante? Lo que vamos a debatir, y esto hizo, digamos, hace parte de todas las discusiones que tuvimos y de las reflexiones sobre la preparación, tiene que ver con algo que transversaliza la preocupación en todo el continente. Derechos humanos, pero derechos humanos desde una perspectiva de la educación, de la pedagogía, de la difusión, de que no sean letra muerta, sino que efectivamente se conozcan y se practiquen. Y por el otro lado también la búsqueda de la paz entendida como una paz integral, como una paz que
que tiene que ver con los distintos factores, no solamente de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, sino también de enfrentar estas violencias que cada vez son tan diversas y tan difíciles. Ahí las Defensorías del Pueblo tenemos fuentes de información, tenemos gente en terreno que tiene relación con la comunidad y recupera y analiza esas discusiones. Pero ¿qué nos hace falta? La metodología universitaria, el conocimiento pedagógico para poder transmitir esta información con verdadera certeza y sobre todo de forma adecuada. Por eso tan importante esta red en la que trabajamos juntos y este congreso que traduce de alguna manera nuestros esfuerzos comunes. Doctor Guillermo Domínguez, ¿usted qué espera sacar como director del Congreso de la RE, además? ¿Qué empieza a sacar de esta semana, desde el 11 al 14, aquí en Bogotá, de este Congreso? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere que usted salga de eso? De allí de esa reunión. Lo primero de todo, egoístamente hablando, cada año nosotros, la red se reúne. Entonces, para nosotros es muy importante esa especie de conocimiento, contacto, experiencia vivencial de la red, de la gente de la red, que va a presentar todo lo que están investigando sobre grupos desfavorables, sobre el tema de derechos humanos, sobre eso. Por otra parte, queremos potenciar las alianzas con otras instituciones. Por ejemplo, vienen defensores del pueblo que son catedráticos de universidad y van a trabajar en esas mesas. Pero igual nos ha pasado, por ejemplo, con don Gregorio, que va a venir con nosotros a hablar de educación y la importancia de la educación. Así que hay una segunda es buscar alianzas, buscar relaciones que puedan ser cada vez más ricas. Y en tercer lugar, nos acaba de dar el proyecto, Europa nos acaba de dar uno de los 10 proyectos más importantes para desarrollar en los próximos 3 años. El proyecto EDUDER considera que durante 3 años vamos a investigar en cómo podemos potenciar la llegada a la universidad de los grupos en condiciones más desfavorables. Y en este caso nos han aprobado el proyecto de 10 países y para 19 universidades, que la vamos a hacer extensiva a las otras universidades que quieran colaborar con nosotros y que esto sea un movimiento en la línea de que sea más, que no solamente trascienda una reflexión académica, sino que repercuta en posibilidades de trabajo, de cooperación con los defensores y también que podamos hacer un marco legislativo que sirva para potenciar, porque aquí se puede hablar de grandes filosofías, grandes ponencias, pero si no creamos la estructura, si no creamos el marco legislativo, no vale para nada lo que estamos haciendo. O sea que se puede plantear que en este escenario de Colombia la red se va a conocer no solamente en Colombia, sino en Iberoamérica, porque en estos momentos nadie sabe de esto. Saben algunas que otras universidades, inclusive los directivos de las universidades, pero la población en general no se da cuenta. Nosotros este año, este congreso va a significar, si sale bien, yo creo que sí, un salto cualitativo porque se va a transferir a la ONU, a las comisiones de la ONU de Derechos Humanos, porque va a estar Edgar Corzo. Se va a transmitir, que ya lo ha hecho, a la Secretaría de Presidentes de Gobierno de Latinoamérica, la SEGIP, porque va a estar Félix García Lausín, que es el que va a estar. Pero hubo una reunión de presidentes de Iberoamérica en Santo Domingo hace poquito. Y se habló de ello. Se habló de la red. Claro, se habló de la red y como uno de los ejemplos del espacio iberoamericano del conocimiento. Y que vienen para potenciarlo, para que sigamos trabajando y ese espacio de educación y derechos humanos lo vamos a ocupar nosotros en la SEGIP. O sea que el Congreso de la República a través del CAEL puede sacar y publicar las memorias de este evento. Claro. Debemos a Gregorio, que es el hombre nosotros llevamos ya del Congreso y o sea que y el ya lo CAEL. hablamos eso. No solamente las conclusiones, se vienen haciendo una cantidad de actividades y nosotros estamos entendiendo y asumiendo el tema de los derechos humanos no solamente con el tema de la violencia y el narcotráfico y esas cosas del día a día, sino los derechos humanos en perspectiva universal. Y, por ejemplo, mencionemos la ley que ya está en vigor de la gratuidad de la educación en Colombia desde el primer nivel hasta terminar el bachillerato. Se está tramitando y en el presupuesto del año entrante va una partida grande para que sea gratis el acceso a la universidad de los estratos 1, 2 y 3, que son los más pobres. Y eso va en la vía de que los derechos humanos hay que convertirlos en realidad y que el Congreso de la República es el que tiene que canalizar esas expectativas y esas necesidades para convertirlas en norma obligatoria y pasar del discurso
a la práctica. A la práctica, exacto. Claro, es Eso es decir, lo de que aquí vemos. pueden salir recomendaciones a través de la ONU con una dispersión increíble, a través de la SEGIP a los presidentes de gobierno de Latinoamérica, y así podemos seguir con el tema de la UIP, universidades, etcétera. Bueno, señor defensor, el tiempo en televisiones no es ilimitado. ¿Qué le podemos decir a los colombianos frente a este congreso tan importante que se va a desarrollar y cómo la Defensoría del Pueblo va a seguir con el entusiasmo que tiene ahorita de la red, además? Yo creo que ya se ha dicho aquí, pero lo reiteramos. La educación en derechos humanos y la educación para los derechos humanos es quizá la vía más adecuada para lograr fortalecer uno de los pilares de la democracia y de la convivencia, que son justamente sus derechos. Nosotros como Defensoría del Pueblo estaremos siempre, constantemente trabajando en fortalecer la pedagogía, la investigación, y nada mejor que este ejercicio, en donde se une Defensorías del Pueblo, academia, pero además el legislativo, el Congreso, que está haciendo un esfuerzo además por meterse en la investigación de derechos humanos. La única forma de avanzar es esto, crear redes, crear cohesión, pero necesitamos que la ciudadanía nos escuche, que atiendan el llamado, que los profesores puedan llevar a cabo estas clases y poder transmitir ese conocimiento, y para eso también necesitamos el compromiso ciudadano de participar, escuchar y estar atentos a esta clase de esfuerzos. O sea, doctor Guillermo, ¿cómo le podemos y dónde puede la gente informarse? ¿Ustedes tienen alguna página web? Porque aquí el compromiso que hay que salir de aquí es que la Defensoría, como el Congreso, como la Presidencia, como el Ministerio del Interior están involucrados en el Congreso, ¿cierto? En todas las páginas de las instituciones que están comprometidas vamos a conseguir información sobre el Congreso. Sí, además yo te voy a pasar la página web de la cátedra, donde están las inscripciones, donde la gente se puede inscribir gratis, es gratis para todo el mundo, para poder participar tanto presencialmente. No, porque si cobran, como, comienzan a violar los derechos humanos. No, por eso estoy diciendo gratis, he dicho gratis, ¿verdad? tanto online como presencial. Y lo importante es, como dice muy bien Luis, intentar ir agrupando gente, creando un movimiento importante. Por eso es tan importante lo que ha dicho él. Por un lado, lo académico, porque yo creo que ese es el potencial que tiene esta red, que son universidades con expertos de primer nivel que pueden en cada uno de los países ser motivo de crítica o de discurso, pero también le tenemos que dar la parte legislativa, porque es que si no queda en nada. Es el Congreso, que se han reunido unos cuantos, se lo han pasado, como decía un amigo mío, muy bien en Bogotá, han viajado y nada más, ¿no? Es que nosotros trascendemos a eso, hasta tal punto de que en estos momentos ya nos está pidiendo Europa que hagamos otro proyecto que va a ser el de los microcréditos para mujeres en condiciones muy vulnerables, que tienen un objetivo claro: conseguir la autonomía de una mujer para poder, primero, romper con la violencia, segundo, romper con la dependencia, y tercero, tener su propia autonomía. Bueno, doctor Gregorio, se nos acabó el tiempo. Un corto mensaje para los colombianos. Sí, señor, muchas gracias. Por primera vez estamos concurriendo, rama legislativa, la rama ejecutiva, el gobierno nacional, la academia, que para nosotros es supremamente importante, con una visión internacional e integrándonos con el organismo especializado en la promoción de los derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo en Colombia, y las de toda la cobertura iberoamericana, para apuntar a un mismo objetivo: reforzar nuestras disposiciones internas, convertir en políticas públicas lo que la academia produce a través de esta gigante realización, para que vayamos aprendiendo a convertir en realidad lo que solamente está en la imaginación. Debo añadir algo, Griserio, en la legislación nuestra más reciente de este año, que tiene que ver con tecnología, con las comunicaciones, también está directamente metido el componente de la educación. Entonces, por ejemplo, en el plan de desarrollo está previsto que haya conectividad en todas las veredas de Colombia a un plazo razonable, porque si no tenemos conectividad es como que no supiéramos leer. Eso es un trabajo de mediano y largo plazo, pero que Colombia, junto con otros estados, lo ha asumido con mucha seriedad. Bueno, mil gracias por estar aquí en este conversatorio muy agradable, además. Y
y le podemos decir a los colombianos con tranquilidad que este congreso va a ser maravilloso y exitoso. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.